Bienvenidos a una nueva lección de Hebreo Bíblico de Ministerios Gesed. Hemos estado trabajando la manera en que se formulan las oraciones interrogativas en el hebreo, puesto que no se tiene el signo de interrogación en el texto bíblico. En el hebreo moderno, obviamente ya, pero en el texto bíblico hay que trabajarlas de una manera diferente. Vimos entonces la clase anterior que una manera es esta preposición de acá, mi, ¿correcto? Pero no es la única manera. Vamos a trabajar hoy otra, y es la partícula G. Coloquemos por favor acá, construcción de frases interrogativas. Construcción de frases interrogativas, y hoy vamos a trabajar la letra G. Es decir, que esta es otra manera de trabajar las oraciones interrogativas en el hebreo. Por ejemplo, si yo tengo esta frase en el hebreo, démonos cuenta que esta es la G, pero esta G no es la del artículo. Cuando la G es artículo definido en esta palabra, no va acompañada de esta vocal, hatef patah, ¿correcto? Entonces aquí ya es una característica para que nosotros entendamos que aquí no es, o no se puede traducir la ciudad como tal, sino que lo podemos o lo debemos traducir como una ciudad. Ha'ir. Y la introducción sería una ciudad. Y tenemos entonces la G interrogativa. Ella, obviamente, como todo en el hebreo, tiene algunas reglitas que se deben, digamos, aplicar para su uso, y vamos a ver esas reglas. Cuando a una palabra se le va a prefijar la G interrogativa, tiene una vocal compuesta o reducida, la G interrogativa tiene que llevar patah. ¿Alguien se acuerda cuáles son las vocales compuestas o reducidas? ¿Se acuerda que ellas son las que van acompañadas siempre de sheva? Es decir, se llaman compuestas porque van acompañadas de sheva con la vocal que es. Entonces, decimos acá hatef patah, ¿cierto? Hatef segol, correcto. Y también la otra, ¿cuál sería? La kametz patah. Hatef kametz, correcto, que es una O. Hatef patah, hatef segol, hatef kametz. Entonces la G interrogativa ya va a llevar la vocal patah. Leamos por favor Génesis 27:38. Vamos entonces con la primer regla para la prefijación de la G interrogativa. Me dice que cuando a una palabra se le va a prefijar la G interrogativa y esa palabra inicia con una de las vocales compuestas o reducidas, que dijimos que son ¿qué? Hatef patah, hatef segol, hatef kametz. Miren, acá esta palabra va a iniciar con una hatef patah. Me dice que la G interrogativa va a llevar la vocal patah. Aquí está en rojo. ¿Cómo se lee? Ja, baraja, atahu, leja, abin. Génesis 27:38. Ja, baraja, atahu, leja, abin. Entonces, ¿acaso tienes solamente una bendición, Padre mío? Es lo que se trabaja el texto. En el hebreo no va a haber un signo de interrogación, solamente notamos nosotros que es una pregunta por esta G interrogativa que está allá. ¿Listo? Sé yo que no es una G interrogativa, que es una G interrogativa, o si por otro lado es un artículo definido. Aquí tendríamos solamente una posibilidad de verlo. ¿Cuál sería? Acá, en esta palabra exactamente. Que no tienen la guess. Claro, muy bien. La única manera de verlo en este momento es que si fuera G interrogativa, obviamente entonces, si no fuera G interrogativa, sino artículo definido, deberías llevar el dagesh fuerte acá, pero no lo tienes. Entonces esa es, digamos, en este momento la única manera. Claro,
cuando conocemos el hebreo y conocemos toda la oración también, el contexto de lo que está hablando el personaje bíblico, entonces ese asunto nos lleva a decir esto es una pregunta, ¿correcto? Pero obviamente para eso se necesita un poquito más de tiempo, pero digamos, inmediatamente podemos decir acá no, es artículo definido porque no tiene el dagesh fuerte. Quiero hacer una acotación en este ejemplo que acabé de colocar. Fijemos esta palabra como está escrita. Aquí hay una hatef patah, ¿correcto? Pero cuando nosotros vamos, la palabra correctamente escrita es así. Es la misma palabra, pero acá le voy a colocar un sheva, fíjense, y las vocales que están. En la mayoría de manuscritos está así, pero esta manera como la presentamos acá corresponde a los manuscritos más antiguos. Y esto es una forma arcaica, antigua y cacofónica del hebreo. ¿Cómo se lee esto? Ha, baraja. Aquí ya se lee, puede ser habraja. ¿Qué es lo que plantea acá? El hagiógrafo, el escritor sagrado, intenta mostrar siempre a Esaú, y esta vez lo hace también, a mostrar a Esaú como una persona mal hablada, como una persona vulgar, ¿correcto? De tal manera que miren cómo está hablando. Y cuando nosotros vemos en la Biblia hebraica subartencia, aquí sobre esa palabra hay una noticia masorética, hay un sirseus que me indica que esa palabra tiene un cambio, y esa palabra me lleva o me indica que es una hapax legómena. Hapax legómena es una palabra que sucede solamente una vez en el texto bíblico, es decir, esta palabra tal cual está escrita así, solamente está esta vez en la Biblia, en algunos manuscritos. En otros manuscritos más tardíos ya la cambiaron y la colocan de esa manera, pero me parece que no sería lo correcto, porque al cambiar esta palabra y colocar esta, se está, digamos, eliminando un aspecto teológico, cultural y sociológico que está ahí solamente reflejada en esta hatef patah, y es que siempre se pretende mostrar a Jacob muy por encima de Esaú, pero la verdad es que en el texto bíblico, haciendo un análisis profundo de la teología, los edomitas fueron los primeros que empezaron a adorar al Dios de Israel. Los edomitas fueron los primeros que empezaron a buscarle, y Esaú es una persona que muestra mucho más ética, mucho más moralidad y un nivel más elevado de espiritualidad en los encuentros con Jacob. Entonces me parece que este es un ejercicio bien interesante para que analicemos un poquitico la perspectiva teológica del texto también. Listo, vamos con una segunda característica, vamos con una segunda regla. Cuando la G interrogativa se va a prefijar en palabras que inician con gutural, la G va a llevar patah. ¿Qué nos dice Génesis 18:23? Observemos lo que dice el hebreo en Génesis 18:23. Ha'av tisfe sadir in rasha, y es lo que se traduce entonces a eliminarás al justo junto con el impío. Dese cuenta acá, esta palabra es la palabra para nariz en el hebreo, ¿se acuerdan ustedes? Pero acá en esta palabra, aquí es un modismo, porque recordemos que Av también es una de las palabras que se utilizan para hablar de la ira del Señor, y recordemos que en el hebreo se utiliza la nariz para reflejar ira en el sentido de que estamos respirando fuerte por la nariz, ¿correcto? Sí. Y eso es lo que está contenido acá en este texto. La traducción entonces de esta frase puede ser: destruirás al justo con el impío, o se le puede colocar también la palabra acaso, o además también destruirás al justo con el impío. Lo importante es que entendamos que es una pregunta en el hebreo. Vamos con una tercera regla. Si la palabra a la que se le va a prefijar la G interrogativa está acompañada de Kametz Gadol,
La G interrogativa debe llevarse gol. Recordemos este término, Adán, hombre, ¿cierto? O un hombre. Pero a esto le queremos también prefijar la G interrogativa y la regla me dice que debe llevarse gol. Entonces, ¿cómo se lee ahora esta palabra? Se lee G, Adán. ¿Y cómo se traduce? Un hombre. Y de esta manera, simple y sencilla, entonces está formulada la pregunta en el hebreo con la G interrogativa.